Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente para continuar nuestro ciclo de charlas por la convivencia. Este día miércoles 14 de octubre vamos a tener el gusto de charlar con la licenciada en psicología Marina Lerner. Mientras esperamos que se conecte, les cuento que hoy vamos a hablar de convivencia escolar, uno de los temas. Ahí está Marina, qué bueno. Hola Marina. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Un placer. Bien, ¿Cuánto gracias hace que no por nos invitarme. vemos? Mucho. ¿Te acordás? La última vez, a ver, fue en un Y fue en el encuentro, 2014. exactamente, en un encuentro de Patria Educativa. ¿Te acordás? No, en el 2014 fuimos a Eh, Rosario con Mara en el a presentar 2014, el libro. claro, viniste a Rosario. Y después nos encontramos en un encuentro hermoso de Patria Educativa, en una carpa gigante, que no me acuerdo el lugar, Sí, vos sabrás mejor que yo, en Buenos Aires. sí, ¿no era en Tecnópolis? Creo que Bueno, no me sí. acuerdo, Creo que no sí, me sí, acuerdo. sí, 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 en Tecnópolis, en una de Claro, los espacios de Tecnópolis, sí, 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 tal claro. cual. Bueno, eso debe haber sido en el 2015, así que Sí, al año sí, siguiente, así que sí, hace, sí. mirá, viste, 5 años que no nos vemos, bueno, Mira, ahora nos vemos pero virtualmente, seguimos iguales. ¿viste? Está muy bien. Bueno, sí, gracias en serio por aceptar esta charla, sé que estás a las corridas siempre, muy ocupada por tu trabajo, pero yo, bueno, me insistí ¿Sabes? hoy, Te escucho con... tema, disculpame la comparación, pero yo soy muy futbolero. Es como que me siente con un hincha de Independiente hablar del rojo, ¿viste? De Independiente, pura pasión. ¿Sabes, Ari, que te escucho como entrecortado? No Ah, sé si es mi internet o tu puede internet, ser. puede ser. Esperá que vamos a... Espera, no sé si volviste vos, Marina, si me Sí, escuchás. yo estoy acá. Sí, Bueno, estoy acá. ahí cambia a 4G. Están dando mal el servicio del proveedor de internet últimamente. Parece que Sí, esto de que le congelaron las tarifas no les gustó mucho y bueno, tenemos algunas dificultades. sí, sí, Bueno, sí, sí. por ahí no nos vamos a ver bien, pero yo te escucho perfecto y bueno, seguramente Bien. mejoraremos. Sí, yo te veo bien y escucho bien ahora. Ah, ok. Sí, yo te veo media difusa, pero quizás después mejoremos. Ojalá que sí. Yo lo pasé a Bueno, 4G para tratar de que ande mejor la conexión. Decía que, en serio, para mí charlar con vos sobre convivencia escolar, un tema que me apasiona, que venimos trabajando hace años, primero en la dirección de la escuela, que vos conociste, y después ahora de nuestra ONG, para mí es, decía la comparación muy futbolera mía, que es como sentarme con un hincha independiente a hablar del rojo, pura pasión claro. y que que nos gusta, ¿viste? Entonces, en serio, muchas gracias. Vos le decías a la Sí, gente, sí. le cuento que yo a Marina la conocí en la presentación de este libro, del cual ella es coautora junto con Mara Brauer, un libro que les recomiendo a todos, siempre lo hago donde voy a dar una charla, que se llama Violencia, cómo construir autoridad para una escuela inclusiva. No se lo pierdan, es un librazo. Esto, junto con la ley de convivencia escolar, sancionada ya en el 2013, es un material indispensable para quienes nos preocupamos y nos ocupamos de la convivencia en las escuelas. Contanos, eh, yo lo único que voy a decir, para no decir todo tu currículum, es que sos licenciada en psicología de la UBA y profesora de lengua, literatura y latín, eh, y que venís trabajando el tema de la convivencia escolar tanto en el ámbito de Cava como de la provincia de Buenos Aires ya hace varios años. Sí, hace muchos años, hace 20 años que me dedico al tema de la convivencia escolar. Eh, estuve en equipos de escuelas secundarias, ahora estoy coordinando un equipo de escuelas en escuelas primarias del Ministerio de Educación de Ciudad. Y bueno, y trabajé muchos años también en el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas a nivel nacional, que es un trabajo que agradezco mucho haberlo, de decir que realmente agradezco mucho haberlo tenido porque pues, es un trabajo que me permitió conocer todas las jurisdicciones del país
y poder pensar la convivencia de una manera más amplia. Vos nombrabas recién la ley que promulgó Mara Brauer, digamos, que promulgó el Congreso, pero es una ley que la autoría es de Mara Brauer, Sí, que es la Ley Nacional de Convivencia Escolar. Y vos lo marcabas como un hito importante, y realmente es muy importante porque esto permite a todos aquellos que trabajamos en el sistema educativo en temas de convivencia escolar, no solamente en temas de convivencia escolar, corrijo, a todo lo que trabajamos en el sistema educativo, más allá del rol institucional que ocupes, esa ley es un hito fundamental en nuestra práctica porque da un marco de regulación en relación a la intervención pedagógica. exacto. Previo a esa ley estaba la Ley Nacional de Educación, que da algunos lineamientos sobre convivencia escolar, la Ley Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, después había leyes jurisdiccionales, pero yo voy a hablar de un caso que me compete particularmente a mí. Yo hace 20 años que trabajo en equipos de apoyo, no en equipo de orientación escolar. Bien. Cuando yo empecé a trabajar en el equipo de orientación que interviene en escuelas primarias, pude ver, es decir, porque fue justo el año donde Ciudad empezó a implementar la ley en escuelas primarias, y marcó una diferencia fundamental, porque una cosa es intervenir en relación al sentido común, en relación a la experiencia de la práctica, pero otra cosa es intervenir donde hay un marco legal que te sostiene la intervención, que no te la dice cuál es, no te dice, porque la ley no es una receta, pero pues marca lineamientos fundamentales que te permite pensar la intervención en temas de convivencia escolar, te permite intervenir, te permite ver el horizonte de la intervención y te la sostiene, y es la terceridad que te permite también que la intervención no sea el resultado de tu capricho, sino que sea el resultado de tu saber profesional, sin lugar a duda, pero de un marco legal que te oriente y te contiene. Entonces, porque muchas jurisdicciones tenían, por ejemplo, el caso de Ciudad, tenía una ley de convivencia que regulaba secundaria, la ley 223. Pero lo que no tenía era una ley que regulara la convivencia en escuelas primarias. Claro. Entonces, por ejemplo, es decir, la ley de convivencia plantea los acuerdos escolares de convivencia, obviamente, para todas las escuelas, todos los niveles, acuerdos escolares de convivencia que implique la construcción de toda la comunidad educativa, y abrir los espacios de participación. Que esos espacios de participación se institucionalicen, ¿no? Sean parte de la actividad escolar, que no sean charlas esporádicas, sino que se generen espacios llamados consejos de aula que permitan la construcción, digamos, la escucha institucionalizada de la escuela hacia los chicos y la construcción de ellos, ¿no? Sobre temas que competen a la vida escolar. Sí. Hoy que un docente abra esos espacios de participación con los chicos, nadie puede venir a decirle, eso no lo puedes hacer con mi hijo. Es decir, nadie puede decirle, no puedes hablar de estos temas con mi hijo, como la ESI. Como la ESI, que está cuestionada con eso, claro. Sí. Claro, es decir, hoy es legal, no solamente es legal, sino que es responsabilidad de la escuela generar los espacios de participación, porque es la manera donde el chico se subjetiva, es decir, hay posibilidades subjetivas, son procesos subjetivantes. Por eso lo preocupante en esta época de falta de escuela en lo presencial es que hay un esfuerzo muy grande en sostener todo lo que es la transmisión de conocimiento, todo lo que es el tema de la transmisión de saber, pero todas las otras funciones que tiene la escuela, hay que ver cómo las sostenemos, porque son tan importantes como la transmisión de conocimiento. Es decir, la escuela genera participación, son procesos subjetivantes lo que genera, la escuela es una terceridad en el vínculo mamá-papá-niño, mamá-niño, la escuela genera exogamia, bueno, todas esas funciones que tiene la escuela posibilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Totalmente. Por lo tanto, estos espacios de participación, en estos momentos de virtualidad, que plantea la ley, ¿no? Estos espacios de participación, hay que pensarlos realmente cómo se sostienen a pesar
de todo lo que, digamos, de la dificultad y todo lo que se está viviendo, ¿no? Exactamente. Sin dejar, sí, No, yo definirlo. te quería decir que, perfecto todo lo que decías. Para mí, esto es una apreciación totalmente personal y me hago cargo. El rol de la escuela quizás hoy, que el conocimiento para los chicos, y esto por ahí cuesta hacerle entender que no es tan así, pero está en un clic en Internet. Para mí el rol de la escuela tiene mucho más importancia en todo lo otro que vos decías, ¿no? En esto de construir ciudadanos capaces de ser, de socializar, de convivir. Por eso el tema de la convivencia para mí me parece tan importante. Claro. Esta ley que hablábamos, que si la ley de convivencia, mal llamada ley anti-bullying, ¿te acordás que a Mara no le gustaba? Sí, claro. Porque era tan Sí, reduccionista al respecto. A mí me sí. gustaría que nos expliques, seguramente vos lo vas a hacer mejor que yo, porque me lo preguntan siempre, ¿qué diferencia hay entre un conflicto, una situación de violencia y el bullying? Porque hoy, viste, mucho equivocadamente le llaman bullying a cualquier cosa. Cualquier conflicto ya es bullying. Entonces, Ah, para vos que tenés muchísima experiencia en esto y para desmitificar esto de que cualquier cosa es bullying, estaría bueno que nos cuentes a ver qué diferencias hay, que seguramente que hay muchas, ¿no? sí, lo que pasó con el bullying es que se tomó el significante y se nombró todo conflicto de las escuelas como bullying. Exacto. Pero bullying o acoso entre pares tiene sus características que se sostienen en el tiempo, que hay alguien que acosa, que hay alguien que está siendo acosado, pero que se sostiene en el tiempo. Y también porque hay diferentes maneras de pensar el bullying, ¿no? Hay maneras más ortodoxas, más reduccionistas, esencialistas, que piensan víctima, victimario, sostenido en el tiempo el acoso, ¿no? Ujú. Después, bueno, esto ya se amplió, esto ya es como bibliografía antigua, ya después se escribió bastante sobre el bullying, se amplió esta situación, es decir, y se piensa más el bullying como una escena escolar, ¿no? Una escena escolar donde hay eh, alguien que es acosado, alguien que acosa y un público que festeja, aviva, es decir, que sostiene esa escena. Pero una de las características fundamentales del bullying o del acoso entre pares es que se sostiene en el tiempo, no es una cargada, no Exacto. es una pelea con una causa determinada, no sé, alguien le dijo a otro una cosa fea, entonces el otro le pegó al chico que lo insultó. Eso no es bullying, eso es un acto violento que hay que trabajar, Ujú. agresivo, que hay que trabajar, que hay que acompañar a los chicos a tener respuestas de otra manera. Pero el bullying es otra cosa y aparte me interesa destacar que es otra cosa porque requiere otras intervenciones pedagógicas, ¿no? Así es. Porque el bullying es una escena que se sostiene en el tiempo y aparte el bullying, el título de la charla se llama El silencio pedagógico, ¿no? Sí, Al- que permitime que es la charla que vos vas a dar en el Congreso el mes que viene, y esto es un ah, poquito un bueno, anticipo. Le bueno, pusimos el mismo título, ¿te acordás? Y que bueno, te sí, gustó a vos y es así. sí, ¿Qué es el silencio porque, pedagógico? bueno, pero el bullying, si hay algo que no tiene, es de silencioso entre los chicos. El bullying se sabe, el bullying hace ruido, el bullying se hace para otros pares. Tal vez es silencioso para el docente. Después, bueno, el silencio pedagógico hay que ver la intervención docente, ese es otro tema. Pero me interesa marcar esto porque a mí me parece, y esto nosotros en su momento lo hemos trabajado bastante del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, es que el bullying lo que da cuenta, o el acoso entre pares, es sobre la problemática de la constitución de grupo de pares en la escuela. Porque un niño, es decir, un chico, un joven, o un niño también, pues se puede dar en secundaria o en primaria, es decir, en la conformación de grupo de pares va a ocupar un lugar y ese lugar va a tener un nombre determinado. Es decir, para ser parte de un grupo de pares uno ocupa un lugar. Lo peor que le puede pasar a un niño es justamente no ocupar ningún lugar.
no ser reconocido por su grupo. Ese, en cambio, ser representado por un lugar implica un reconocimiento del otro. Y muchas veces los chicos, para ser reconocidos, buscan lugares muy difíciles que los perjudica, pero es una manera de ser en ese grupo. Por ejemplo, aquel que molesta a un compañero sistemáticamente, aquel que burla a un compañero sistemáticamente. Pero ese que burla sistemáticamente a un compañero es un chico que encuentra un lugar desde ese lugar de burla, porque todo el grupo se lo sostiene, porque todo el grupo se ríe, porque todo el mundo sabe que él ocupa ese lugar del que está acosando. Pero es muy común también encontrar que ese chico que alguna vez está acosando, alguna vez fue acosado, y que busca salir justamente de ese lugar del acosado a partir de ubicarse en el otro lugar. No es difícil encontrar chicos que han ocupado ambos lugares, más se han salvado del lugar del acosado, ocupando el lugar del acosador. Esto marca y rompe claramente la visión esencialista de las primeras teorías del bullying, donde marcaba que había una esencia del niño de ser acosador o ser acosado. A tal punto que, que algunos países como Estados Unidos, si no me equivoco México, pero Estados Unidos sí, algunas partes de Estados Unidos, produjeron leyes que exigen a los docentes poder captar a los chicos de chiquito esta tendencia a ser acosado o tendencia a ser acosador. ¿No? Entonces, estas teorías producen leyes que judicializan a los niños muchas veces, pero, es decir, porque son concepciones reduccionistas, esencialistas, pero que no ven la parte relacional. Que un chico un día haya sido acosado y otro día haya sido acosador marca claramente que no es una cuestión de esencia, es una cuestión de lugares. Es una cuestión, porque si hay algo que es difícil para el ser humano, mucho más para un niño, es no tener un lugar para el otro. El niño, para los adultos es difícil, para un niño lo busca de manera mucho más salvaje ese lugar. Y el que sea, no importa cuál, sí. Ese lugar incluso de pertenencia. Muchos chicos soportan ser acosados por el solo hecho de pertenecer a un grupo. Claro. Yo me acuerdo, y esto pasa en todas las escuelas, está el grupo de nosotros en ese momento le llamábamos los piolas, que eran los más cancheritos. Entonces, por el hecho de pertenecer a ese grupo, lo tomaban de punto y soportaba ser acosado por el solo hecho de pertenecer. También. Es tremendo eso, ¿no? Claro. Y sigue pasando. Y esto que vos decías de las leyes, como países como Estados Unidos, yo creo que es porque todo el tema lo toman de un modo mercantilista y a ver cómo nos protegemos. Entonces, judicializamos el tema. Y recuerdo que en la provincia de Mendoza, en un momento, una compañía de seguros aseguraba a las escuelas, les hacía un seguro anti-bullying. Fíjate vos qué locura, Marina. ¿Qué seguro te va a asegurar que no haya bullying en tu escuela? Lo único que hacían era como el seguro de mala praxis, algo así, si se quiere comparar, ¿no? Sí. Con la medicina. Si vos te equivocabas en algo, entonces... Sí. Claro, porque generó justamente toda una industria del juicio. Había una jurisdicción del país, que no voy a decir cuál, pero que en su momento coordinaba todo lo que era la parte de convivencia escolar, un abogado, con toda una mirada de judicialización sobre el tema, ¿no? De esencialista sobre los niños. Y era una de las provincias que más juicio existían entre niños chiquitos. Me acuerdo que la directora general de escuela de esa provincia me contó en su momento que una madre judicializó a la amiguita de la nena de 7 años, estaban en segundo grado, por no sé qué cosa. Y cuando la juez determinó la sanción, es decir, el juicio llevó todo el procedimiento, determinó que cada una vaya a segundos grados diferentes. Y en ese momento las nenas eran amigas y lloraban en esa separación. Es decir, son lecturas
que no favorecen a la vinculación, al lazo entre pares, entre chicos, a vincularse. Por eso yo digo, pensar el acoso entre pares, que es una cuestión de lugares de pertenencia, de hacerme un lugar dentro del grupo de mis compañeros, permite a los docentes una intervención diferente, porque ahí el docente o la docente, la orientación de la intervención es acompañar mucho esa constitución de grupo de pares, es intervenir sobre esa constitución de grupo de pares, es poder pensar de qué otra manera se acompaña al niño, a la niña, al joven, a la joven, a ser parte, a ser reconocido de otra manera, a trabajar con el grupo, por ejemplo, la cuestión de las risas que genera una burla, ¿no? Es decir, cómo entre todos se sostienen ese lugar. Los lugares es parte de una trama, y los sostenemos entre todos. Si esos chicos se dejan de reír, no hay más acosador, en ese caso, ¿no? Entonces me parece que la distinción entre un conflicto que puede ser muy violento, pero que es el momento, es una causa pasajera, es decir, me insultó, me dijo algo horrible, entonces le pegué, es decir, eso se trabaja, pero no tiene que ver tanto tal vez con la constitución de grupo de pares. El acoso entre pares o bullying para mí, es decir, todas las situaciones que yo trabajé de esa índole, tiene que ver claramente con el lugar que para un niño consigue en ese grupo. Coincido. Entonces, permite todo un abanico de intervenciones que va en relación a eso. Te iba a decir, claro, justamente, viéndolo así, con lo cual yo coincido, no es necesaria, por supuesto, ninguna judicialización ni ninguna intervención de un abogado. Quizás sí alguien que pueda desarrollar en los docentes lo que se llama mediación, quizás digo, ¿no? Viste que hay abogados expertos en mediación, quizás nos puedan dar herramientas para intervenir en estos conflictos de una forma de mediar y de solucionarlo. Yo te iba a preguntar, ¿qué cosas vos considerás que pueden ayudar en la formación de estos grupos de pares para que esa formación de grupos no genere conflictos, antagonismo y que los grupos convivan en el aula, porque grupos siempre va a haber, pero que tengan la posibilidad de compartir cosas que excedan al grupo? Yo lo que siempre digo en las escuelas es que hay cuestiones como, por ejemplo, las cooperativas y las mutuales escolares, donde los alumnos participan en instancias comunes que los unen en pos de un objetivo. Hablo también de una huerta, por ejemplo, de hacer una acción solidaria, y también de disciplinas artísticas que ayudan mucho, incluso a poder expresarse, a tener voz, como la música, el rap, el teatro, el dibujo, la poesía, etc. ¿Te parece bien esto? Son cosas que son muy favorables para trabajar en las escuelas y que pueden bajar el índice de conflictividad y favorecer la convivencia. Y fíjate que todo lo que vos estás planteando con diferentes ejemplos, siempre apunta a la participación de la expresión del niño, del joven en su singularidad. Si hay algo que me parece que favorece lo vincular, tiene que ver con generar espacios de escucha, de construcción, y lo que yo siempre planteo es el tema del desarrollo de la responsabilidad subjetiva de los niños y los jóvenes, ¿no? Ayudar a que los chicos puedan darse cuenta de su propia respuesta para poder modificar, es decir, poder darles espacio, porque responsabilidad no es culpabilizar. La culpabilización viene del otro, lo que hiciste está mal, eso es culpar al otro. Claro. Sino responsabilidad, es decir, dar el espacio para responsabilizarse, para poder hacer, es generar las condiciones institucionales que permitan, tal vez no suceda, pero que permitan que los jóvenes puedan darse cuenta, los jóvenes, los niños, poder hacer una distancia entre su acto y ellos, ¿no? Es decir, como tomar una distancia para poder asumirlo como propio y poder de alguna manera pensar
posibles respuestas. No estar tomado por esa cuestión más compulsiva de voy a hacer reír al otro y tomo de punto a mi compañero, ¿no? Entonces, todo lo que implica la expresión de la singularidad, los espacios de participación, la expresión artística, todo lo que en el psicoanálisis se llama rescatar al sujeto, ¿no? Es decir, darle voz, no Claro. aplastarlo con mi saber adulto, decirle lo que vos haces está mal, no, es ¿por qué vos te burlás de tu compañero? No es lo mismo, es decir, tratar de entender eso. Me parece que toda intervención que vaya a rescatar al sujeto con su voz, con su palabra, que hasta él mismo desconoce muchas veces, porque el chico a Sí. veces no sabe por qué hace lo que hace. Eh, Muchas veces hablando con los chicos, bueno, de este tema del bullying y de los acosadores, de los que acosan, los acosadores, muchas veces, en general lo que sale en el foro más íntimo es el miedo. Es el miedo a estar en el otro lugar, por lo menos salen varios, no te digo en todos, Sí, pero sí, sí. acá lo importante es ir en esa línea, ¿no? Es en generar estos espacios donde permita que el chico pueda darse cuenta él, es decir, poder asumir algo de lo que lo empuja a hacer algo que ni le favorece a él ni favorece al compañero. Después hay chicos que lo logran, que tienen un interés en esto, que tienen una cuestión más ética. Silvia Blechma, yo me acuerdo una vez, y aparte creo que está escrito en alguna de sus conferencias, dicho, pues conferencia publicada, pero me acuerdo una vez que le escuché que ella, cuando trabajó en México por el conflicto, un conflicto que creo que trabajaba con chicos que habían transgredido la ley, bueno, no me acuerdo, pero ella fue convocada por el Estado mexicano, y ella contaba que una de las claves que ella tomaba para pensar la posibilidad de transformación de esa joven, ese joven, era la capacidad de empatizar con el dolor del otro, ¿no? Es decir, esa dimensión ética que implica, que no es moral, sino que es más bien ética en la relación a que el otro es mi propio límite, es decir, no es mi deseo lo que me empuja siempre, sino también tiene que ver con el otro, es mi límite. Bueno, dar espacio para ver si en cada joven o en cada niño ese otro se constituye en un límite. Tal vez sí, tal vez no. Nosotros como actores institucionales adultos que intervenimos en diferentes lugares en una escuela, no podemos dejar de generar condiciones para que esto ocurra. Tal vez ocurre, y Sí. muchas veces ocurre. En general los chicos eh, pueden pueden ir transformando su manera de relacionarse cuando van descubriendo que tienen otros lugares, otros espacios para ocupar, ¿no? Yo siempre cuento el caso de un chico que una maestra, no, una profesora de secundaria me dijo una vez en una reunión, me dice, ¿te acordás de Iván el Terrible? Y ella ya me había hablado de este chico, ¿no? Le digo, sí, me dijo, bueno, pasó a ser el arcángel Gabriel. Ese pasaje, ¿no? Ese pasaje de Iván el Terrible al arcángel Gabriel estuvo mediatizado por intervenciones de la docente como tutora, que lo escuchó, que lo acompañó a organizarse su cabeza tan desorganizada, a través de las carpetas, lo ayudó a pensarse a él de otra manera, a sentirse a él de otra manera, le permitió una experiencia diferente a ella. Es decir, eso es el resultado de intervenciones. Ese chico tuvo la suerte de encontrarse con esa docente que lo acompañó, como tantos otros, ¿no? Porque el hacer docente acompaña justamente a que un joven se pueda hacer alumno. Es un rol que se construye, no Exacto. está dado antemano. Hay chicos que le resultan más fáciles que a otros. Sí, yo tengo una experiencia, tengo varias, pero con un alumno en particular que fue el que hizo alguno de los videos con los cuales trabajamos, que pasó de filmar una pelea a hacer después videos por la convivencia y se sintió protagonista y se sintió, pudo aplicar su pasión, que era la fotografía
y hacer videos, pero en algo positivo. Realmente hizo un cambio también importante. Para esto, por Claro. supuesto, la intervención de los adultos. Volvemos a esto de que no haya un silencio pedagógico, ¿no? Acá nos preguntan, Daniela, que es profesora, dice que todas las escuelas deberían tener un gabinete para trabajar la violencia, lo cual sería lo ideal, pero presupuestariamente sabemos que es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿te parece que es algo imprescindible o que, por ejemplo, la escuela que yo dirigí no teníamos gabinete, pero teníamos un compromiso desde la dirección hasta los asistentes escolares para evitar situaciones de conflicto? Y debo decir que no había situaciones de bullying, sin tener formado un gabinete psicopedagógico. No teníamos psicólogo en la escuela, tuvimos un tiempo, un chico que era preceptor y se recibió estudiando en la escuela, y después se fue. Pero, ¿te parece algo imprescindible, Marina, o se puede funcionar igual pidiendo ayuda? Yo siempre digo, cuando no llegás, pedí ayuda. Y ahí sí, bueno, pedir ayuda a un profesional o al ministerio que tiene las herramientas. Yo creo que lo importante es no psicologizar estos temas. Es decir, estos temas son escolares. Lo que puede hacer un psicólogo, en tanto en cuanto esté formado para acompañar al rol docente, es decir, para mí la intervención de un profesional dentro del sistema educativo, es decir, aparte ese es mi trabajo, yo trabajo de eso. Yo intervengo en escuelas acompañando a generar condiciones institucionales para que esto sea posible. Es decir, es mi tarea. Y creo que es muy importante mi tarea. Pero siempre pide, es decir, yo trato de acompaño a las escuelas justamente a poder repensar el rol docente y en las condiciones institucionales para sostener el rol docente y que esto sea posible. Esto no implica que haya características singulares de los chicos que ameritan derivaciones. Yo creo que acá lo importante, más allá de que haya gabinete, o en realidad ahora ya no es más gabinete, es departamento de orientación escolar, porque lo que se plantea es que justamente no puede haber un psicólogo clínico en una escuela, sino tiene que haber un psicólogo o asesor pedagógico que oriente el rol para la intervención. Yo creo que acá, más allá de eso, lo que no podemos es psicologizar la problemática. Acá hay que repensar las condiciones institucionales que permita construir una trama que favorezca a que episodios de violencia no sucedan. Por ejemplo, voy a tratar de decir un ejemplo. Recuerdo el caso de un nene de primaria, esto me lo comentaban colegas del equipo que yo coordino, que ellos trabajaron una situación, una escuela primaria, que fueron convocados porque un nene llevó un cuchillo a la escuela, ¿no? Un nene de 8 años. Entonces llaman al equipo desesperado porque es importante que las escuelas tengan con quién asesorarse. Porque esto es importante, la escuela no puede estar sola. Son problemáticas que hay que pensarla en conjunto, en trama, hay diferentes saberes que tenemos que ir combinando. Yo, por ejemplo, no sé de lo pedagógico en el sentido curricular, que puede favorecer a trabajar la convivencia escolar. Por eso siempre la combinación entre una profesional y una docente es genial. Pero en el caso de este chico, la escuela recurrió inmediatamente a un equipo que tiene psicólogos, trabajadores sociales, porque no sabían cómo resolverlo. Cuando el equipo va, entonces se empieza a desplegar la situación y resulta que estaban todos asustados porque este nene de 8 años contaba que él, cuando salía de la escuela, tenía amigos de 20 años, tomaban cerveza, y que aparte el cada tanto me causaba gracia por la manera de decirlo, porque es como un poco antigua, me parece, es decir, que se iba al baño a fumarse un pucho, ¿no? 8 años. Claro, todo el mundo, este chico es un futuro asesino, más o menos. Sí, sí. Cuando el equipo empieza a escuchar un poco más, es decir, ¿qué empieza a escuchar? Que la mamá, y empieza a observar que la mamá cada vez que la escuela la llamaba venía, que el chico no tenía ningún amigo de 20 años, ni tomaba cerveza, ni nunca se había fumado un pucho en el ¿cómo se llama? En el baño. ¿Qué le pasaba a este nene? Este nene se sentía discriminado por todos sus compañeros
y optó por vender una imagen que la compraron los docentes y los chicos. Entonces eso los resguardaba de supuestos malos tratos. Claro. Cuando la maestra pudo reconocer que si ella podía alojarlo de otra manera, él podía ir cambiando, aparte la maestra acompañada por la madre, también sosteniendo la intervención docente, preocupada porque su hijo tomaba lugares que no le correspondía, favoreció que este nene pudiese hacer otra transformación, es decir, pudiese ocupar otro lugar. Entonces, bueno, el miedo obviamente disminuyó, el chico tuvo su proceso con idas y vueltas, pero fue una lectura a que la escuela tuvo acompañada por profesionales que permitió ver al nene como alumno y no como un psicópata Claro, que sí. llevaba un arma a la escuela. Él quería llamar la atención, pero de un modo equivocado. De un modo equivocado. Claro, Esto implicó también que durante un tiempo la madre revisara la mochila del nene, todo resguardo. Ahora, entonces me van a decir, claro, la escuela necesitaba una psicóloga ahí o un trabajador social que lo asesoró. Por eso digo, la escuela, en ese caso, asustada, pidió ayuda y tuvo con quién. Esto es exacto, y está fundamental, bien, saber está con muy quién. bien. Ujú, Pero esto dejó capacidad instalada en la escuela. claro, Esto generó que la docente pudiese saber para otras oportunidades, para otros niños, poder mirar cómo los chicos construyen su rol. No creerles enseguida el lugar que ocupan, bien. el lugar de malito en este nene, ¿no? Ujú, Siempre me quedó, porque es una anécdota de un nene de 8 años que adquiere una pose de un chico de 18, ¿no? Muy desfasado. Pero cómo logró un lugar de pertenencia donde toda la escuela se puso a hablar de él. Esto llevo a decir, por eso digo, no hay psicologizar, es decir, ¿qué es psicologizar? Pensar que el problema lo tiene el nene. claro, Y el problema del nene era una cuestión relacional. Percibía totalmente. cierta discriminación y actuó reforzando ese papel de nene malo. Por eso no está bueno esto de etiquetar, de hablar de víctima, de victimario y reducir todo Exacto, a eso. Porque claro, cuando pasan estas situaciones estamos todos involucrados, todos. tal cual. Los Esto, espectadores, los que se van, los que se ríen, los que no hacen nada, exacto. Coincidimos si en la eso. maestra, tal cual, digamos, si la maestra sigue la lectura del nene sobre el grupo de pares, ¿no? Porque el nene hace una lectura y actúa. La maestra puede reforzar esa lectura que tiene el nene mandándolo al psicólogo. Claro. Y otra cosa es intentar primero ver si cambiando las condiciones, permitiéndole otro lugar, otra escucha, no creerle en eso, ayudarlo a que él pueda desarmar eso para armar otra cosa. Eso permite que el chico construya su rol de alumno de otra manera. En ese punto, digo, es importante pensarlo en términos pedagógicos más que psicológicos. Psicológico uno puede decir, bueno, él necesita un lugar, es parte de la subjetividad necesitar un lugar, lo armo como puedo, sí. Pero eso, es decir, permite también que la docente pueda pensarlo como alumno a construir de otra manera. Para la próxima, la maestra va a estar también Sí. advertida de que no siempre es verdad lo que dice un niño en estos casos. Qué bueno que lo digas vos, Marina, siendo psicóloga, ¿no? Esto de que no hace falta que un psicólogo aborde estos temas y que lo pueden solucionar la mayoría de las veces, y de hecho lo deben hacer cotidianamente las escuelas, ¿no? Me gustaría que nos cuentes sobre los acuerdos de convivencia, la importancia de eso, de que se formalicen y se realicen en las escuelas, tanto en el nivel primario como en el secundario, ¿no? Eh, Sí. de esto se habla Esto mucho en el libro que ustedes escribieron, lo explican muy bien, al acuerdo de convivencia, a quiénes deberían participar y qué favorece. sí, como todo, yo ahora cambiaría algunas cosas de lo que puse en el libro, Y bueno, porque pasan los años. pasan los años A y uno ver, también aprende, a ver, y por contame. suerte no somos siempre las mismas ni los mismos.
Y porque a mí, haber estado en el momento, porque yo paso a coordinar el equipo de promoción de vínculos saludables en Ciudad de Buenos Aires hace 5 años atrás. En ese momento se lleva adelante en Ciudad es decir, la implementación de la ley de convivencia en las escuelas primarias. Y mi equipo, el equipo de promoción de vínculos saludables, lo llevó adelante. Entonces me dio la posibilidad de acompañar a las escuelas primarias a pensar los acuerdos escolares de convivencia, ¿no? Esa construcción. Bien. Y ese trabajo con las escuelas primarias, que las escuelas primarias hicieron 20 años después de lo que hizo secundaria en Ciudad, con lo cual el rol docente ya fue reflexionado de otra manera, fue pensado a partir de la práctica de otra manera, ya éramos otros, hablando en idioma inclusivo, es decir, esto permitió que las escuelas primarias me devolvieran, me interpelaran en algo que yo escribí en el libro que hoy tal vez hoy lo pondría de otra manera. Por ejemplo, en el libro con Mara trabajamos mucho los acuerdos escolares de convivencia y reproducimos un poco lo que se fue trabajando en escuela secundaria, ¿no? De hecho hay un ejemplo de una escuela secundaria. No se puede usar gorra, bueno, cuestiones más individuales. Escuela primaria, ¿qué es lo que hace con el saber que se construyó durante 20 años, un saber diferente? Escuela primaria devuelve acuerdos escolares de convivencia donde se regulaban los espacios comunes. Por ejemplo, el patio del recreo, el recreo. Es decir, cómo nos manejamos en el recreo. Donde se construye, es decir, donde hay algunas cuestiones que no se pueden por criterios pedagógicos. Por ejemplo, en un distrito escolar acá, que es el 16 en Ciudad de Buenos Aires, donde la supervisora con todo su equipo de directivos, lo que plantean es que en sus recreos no se usa tecnología, porque el criterio pedagógico que sostiene es que los chicos deben poner el cuerpo, porque poner el cuerpo es un aprendizaje, jugar, tensarse, es decir, lograr, es decir, es todo un esfuerzo poner el cuerpo, es más fácil la virtualidad. Entonces ella plantea que estos chicos tienen que jugar, tienen que poner el cuerpo. Entonces eso no está permitido, lo definen las autoridades pedagógicas. Pero ¿qué se va a hacer? Es una construcción colectiva. Entonces los chicos deciden con sus docentes, con todo un procedimiento de trabajo dentro de cada aula, después se pasa a una instancia superior que es el debate de toda la escuela. Bueno, eso es otro Instagram de cómo se hace, pero lo que permite, claro, porque es amplio, pero lo que permite es que los chicos construyan. Hay algo que no se puede por criterios definidos por criterios pedagógicos, porque los docentes saben sobre esto, y es importante que puedan decir para poder, justamente, como hace esta supervisora con su distrito escolar, posibilitar otra cosa que quiere que se posibilite, poner en juego el cuerpo. ¿Cómo lo ponemos? Lo construimos entre todos. Entonces, cómo se divide el patio, de acuerdo a los más grandes y los más chicos, a qué jugamos, cómo armamos los juegos, y los pone como actores, como activos, alumnos activos, a definir su propia vida cotidiana. Enmarcado, encuadrado por decisiones pedagógicas, acompañado por docentes, de que no se decida cosas que no se pueden, ¿no? Es decir, es toda una construcción de los niños, niñas, acompañado por los docentes. Es decir, está mucho, es decir, yo hoy pondría en valor mucho más esta cuestión de cómo, bueno, hay cosas, digamos, de cómo construimos eso, digamos, que nos va a atravesar, eso que es la vida cotidiana de un patio, de un aula, del comedor, del postcomedor. Y otra cosa que no me acuerdo si lo digo en el libro, pero lo diría si escribiese otro, es que tal vez un acuerdo puede ser un acuerdo. No es necesario que sean 10. Es eso que la escuela tiene que primero definir qué debe regular en la vida cotidiana. Fíjate que... No, perdón, no, sí. termina, perdón. No, y cada escuela, creo que el ejercicio, esto yo lo trabajé mucho
en las escuelas acá en Ciudad, en las primarias, es que cada escuela pueda definir qué debería regular de lo vincular. Porque tal vez son escuelas porque se regula aquello que anda mal. Lo que anda bien, ya anda bien. Claro. Entonces, cada escuela debe regular aquello que no está funcionando. Eso es lo importante. Entonces, tal vez sea un acuerdo o dos. Me acuerdo una vez una directora que me dijo, porque hacíamos encuentros para ver cómo iban el proceso de los acuerdos escolar de convivencia, y me dice, nosotros no estamos bien, hicimos un acuerdo. Y entonces me explica que era el acuerdo, y yo le dije, claro, entonces ahí ya está. No Me se quedó trata de claro. cantidad, claro. Claro, ahí me quedó claro que esa escuela hizo lo que correspondía, definió cuál era su problema, sin saber mucho lo que estaba haciendo, pero muy bien, y construyó un acuerdo, y con eso iban bien, y tal vez el año que viene tienen que construir otro, es decir, otro ítem más del acuerdo. Bien. Y Lo- así, es decir, Los sí, acuerdos son dinámicos, es decir, se van ajustando, agregando, sacando cosas dinámicamente. Eh, claro, no, te decía que qué interesante esto de que a partir de una norma, de una disposición de una autoridad pedagógica, como en este caso la supervisora, que los chicos respetaron y entendieron, por lo que vos me contaste, de que esto no se podía hacer, ellos fueron capaces de construir alternativas para saber qué hacer en esas instancias, como el jugar con el cuerpo. Qué interesante, porque se respeta una norma, no se la contradice, no se, eh, uno no se pone, por ahí viste a los chicos cuando le bajás una norma en forma autoritaria, la rechazan y te la van a evadir y van a tratar de hacerte lo opuesto. Qué interesante que ellos asumen la norma, la aceptan, pero con la posibilidad de construir alternativas que le permitan jugar en los recreos, que es el espacio más lindo de la escuela claro, para ellos. claro. Qué interesante esta experiencia y que en el acuerdo de convivencia hayan participado todos, ¿no? Tienen que participar todos, incluso los asistentes escolares, que yo he visto que muchas veces en las escuelas están olvidados. No sé tu experiencia ahí en la provincia de Buenos Aires, pero acá en la provincia de Santa Fe hay mucho reclamo de compañeros asistentes escolares con los que estoy teniendo la posibilidad de hablar últimamente por una capacitación que estamos haciendo en el gremio que los nuclea. Se sienten muchas veces marginados de las decisiones. Y qué importancia que tienen ellos, porque son el oído de los chicos muchas veces, los asistentes ¿El escolares. asistente sería el preceptor? No, el portero, el llamado Ah, portero, el llamado los no portero. docentes llamamos Los no acá. Acá docentes. llamamos los no docentes. Nosotros acá Bueno, históricamente le llaman porteros, pero es un término muy reduccionista, ¿no? Pero es el asistente escolar, el que hace tareas no docentes, exacto. bueno, para nosotros es fundamental. Tienen participación en los acuerdos escolares de convivencia, tienen que tener participación, Claro, porque son aquellos que también son parte de la trama institucional. Entonces, tanto las familias como los asistentes pedagógicos, o nosotros los llamamos los no docentes, personal no docente, y todo actor que hace la trama institucional debe justamente construir, debe acompañar a hacer acuerdos porque lo tiene que sostener, con lo cual se claro. tiene que sentir parte de eso. Sí, Acá lo más importante es el proceso, muchas no es el acuerdo, es escuelas, el proceso. ¿Eh? muchas escuelas son reacias a que participe la familia, ¿no? Porque consideran que esto genera tensiones, genera como que se le va el tema de las manos. ¿Cómo lo ves a eso en tu experiencia? Yo creo que las escuelas, cada vez menos, estoy convencida, pero que había cierta resistencia, hay cierta resistencia a la participación, porque me parece que la participación es verdad que distribuye, es decir, no sé si distribuye el poder de otra manera, pensa de otra manera. A ver, no, tampoco pensa de otra manera. Es decir, primero voy a decir lo que me parece la resistencia de la participación, es decir, digamos, cuáles son una de las causas, por lo menos. Yo creo que la escuela de la modernidad generó, es decir, el rol docente es el rol del saber.
Es decir, un docente se siente docente porque sabe y porque está en el lugar de la transmisión del saber. Los espacios de participación, los consejos de aula, por ejemplo, lo que se llamaban antes las asambleas, o se llaman también asambleas en algunos lugares, es contracultural justamente a lo que propone la escuela de la modernidad, donde el docente es el que sabe. Si uno se siente seguro cuando sabe, no es el lugar de la duda el docente, Claro. es el lugar del saber. Entonces, generar un espacio de participación implica, de alguna manera no, de todas las maneras, que si se abre realmente un espacio de participación, el docente va sin saber lo que va a pasar ahí, sino que es garante de que algo pase, de que se construye un saber ahí, de los chicos, por ejemplo. Y eso genera inseguridad. Si hay una de las cuestiones que hemos trabajado mucho, es el consejo de aula, porque generaba muchas inseguridades, porque uno no va a bajar letra ahí, va a lograr que se produzca otra cosa, entonces es absolutamente contracultural. Claro. Y con respecto a las familias también, mi experiencia es que siempre que se abre porque la participación de la familia nunca es un cogobierno, es generar espacios para escuchar a la comunidad educativa, en el caso de la familia, para que la decisión pedagógica, la decisión de la autoridad pedagógica tenga en cuenta un interés, tenga en cuenta qué piensa la comunidad educativa, pero la última decisión siempre es de la autoridad pedagógica. El tema es que esa última decisión de la autoridad pedagógica no puede estar tan desprendida de lo que piensa la comunidad educativa. Claro. Tiene que ser el resultado de una escucha previa, ¿no? Es decir, si no se escucha qué piensa, con qué comunidad educativa uno está, toma decisiones pueden ser geniales, pero nunca son geniales si no incluye el sentir y el pensar de la comunidad educativa. Por lo tanto, abrir esos espacios de participación, lo único que puede generar es sostener a la autoridad pedagógica. Si están abiertos en el punto donde no abro un cogobierno, sino abro una escucha para tomar mi decisión si soy de autoridad pedagógica. No puede generar otra cosa que una trama más fuerte. Sí. Seguro. No, que es una muy buena forma de construir autoridad pedagógica. Exactamente. Lo dicen ustedes en el libro, es la única, claro. Es la única. No pararte en ese lugar autoritario, como decías vos, si tomás decisiones geniales, por ahí es cierto, pero lejos de lo que es el sentir de toda la comunidad que vos estás dirigiendo, te vas quedando solo y tu autoridad empieza a disminuir. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Y esos espacios son lo que permiten construir autoridad pedagógica. Cuanto más se entiende qué es un espacio de participación, cuanto más abro de estos espacios, no es que se distribuye el poder de otra manera, sino lo que se genera es dar lugar al otro, a entender qué quiere el otro, qué necesita el otro, y después tomar una decisión que no implica conformar a cada uno, sino tomar una decisión que tenga que ver con el espíritu de mi comunidad, digamos, de la comunidad que dirijo, ¿no? Bien. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo empecé a coordinar el equipo que coordino. Yo siempre tengo la idea de que la intervención de un profesional, es decir, yo siempre trabajé sola, iba a las escuelas sola a trabajar. Y aparte me parece que se optimiza el tiempo, es decir, que trabajo mejor porque estoy yo concentrada, entonces sé cómo. Y gran parte de mi equipo pensaba que la intervención de los profesionales tiene que ser en pareja pedagógica. ¿Qué es la verdad? Es decir, esto es aceptar que cada profesional pueda trabajar de la manera que más cómodo se siente. Si yo voy con mi verdad que hay que trabajar solos, porque así optimizas tiempo, porque así te concentras más, la transferencia va hacia vos, etcétera, etcétera, termino descalificando y desvalorizando algo que para otros profesionales trabajan más cómodo de otra manera. Y así, es decir, yo lo digo desde mi lugar, pero una directora de una escuela, la decisión tiene que ser siempre el resultado de su saber, de su opinión, de su criterio personal, de su intuición,
y de una escucha. Y de una Si no escucha. está la escucha, nunca va a ser legitimada en su rol y nunca va a poder construir su autoridad pedagógica. La participación genera autoridad pedagógica, no va en contra de ella, todo lo contrario. Por eso hay Perfecto. que trabajar mucho para explicarlo bien y poder dar herramientas a las escuelas a ordenar las comunidades en el sentido de hacer trama, ¿no? No como respuestas aisladas, sino poder construir comunidad, ¿no? Marina, este aislamiento que estamos atravesando toda la Argentina, toda la sociedad, ¿crees que va a generar cambios cuando volvamos a la presencialidad en la convivencia? ¿Crees que va a haber un antes y un después? ¿Crees que nos va a devolver mejores o que vamos a volver a lo mismo? ¿Qué opinas al respecto? Mira, no, yo la verdad es que no puedo decir qué va a pasar. Lo que sí puedo decir, lo que me parece, es que la presencialidad, el retorno a la presencialidad, tiene que, es decir, no podemos volver como si nada, obviamente, no creo que nadie vuelva como si nada, sino que hay que dar un espacio, eh, yo creo que un espacio importante a los chicos, es decir, a los docentes por un lado, y a los chicos, para que los docentes se lo puedan dar a los chicos, de escucharnos, qué nos pasó en todo este tiempo. Es decir, generar, no ir directamente a enseñar, A no recuperar sé, contenido, sí. a Es, recuperar, no vayamos a recuperar no, contenido, vayamos a recuperar subjetividad, recuperar exactamente. sujetos, es decir, sentirnos contenidos, volver a armar esa trama. Sí. Eh, Después, ¿qué mutación o no tendremos como, digamos, la subjetividad de la época? La verdad que no lo sé. No lo sé, no sé qué va a pasar. Hay que esperar, me parece que todo. No creo ni que seamos mejores ni peores, no sé, seguiremos siendo los mismos. Yo creo en eso, yo creo en eso, que vamos a seguir siendo los mismos, sabiendo que ya no existe la garantía de, de que las cosas pueden pasar y que creo que sí, lo que yo hago acá repercute en China, que no es poca cosa saber No, eso. seguro. Y Y ojalá que, que sí, y que somos cuidemos, fra- y que somos sí, frágiles, y que el ser humano es frágil. Vos es fíjate frágil. el daño que nos hizo un bichito que no vemos, que no conocemos, ¿no? Y Sí, y eh, ojalá que las nuevas generaciones puedan cuidar el mundo mejor que lo cuidamos sí, nosotros. eso sí. Ojalá que Creo que puedan cuidar, esa debería ser la mejor enseñanza. Y ojalá. yo creo que sí, que va a pasar por ahí. No, el otro día le escuchaba a Darío Zeta, el filósofo de apellido impronunciable, que decía Sí, que él pensaba eso, no es que vamos a cambiar. El que era buen tipo va a seguir siendo buen tipo, y sí, él dice, y el que era guacho va a seguir siendo guacho. O sea, tal cual. claro, así en esos Yo términos. pienso así. Y creo que sí. Yo pienso así. Pero ojalá, yo apuesto, y en esto soy optimista, a que seamos más solidarios y que nos demos cuenta que solos no podemos. Claro. Está claro eso está Sí, clarísimo. Y la escuela en eso sigue teniendo un rol fundamental, Marina, institucional. Es la sí, institución que está de pie y que sostiene eso, ¿no? Sin dudas, sin duda. Bueno, mira, mirá, yo porque se nos va a sí, ir el tiempo, me gustaría por ahí sí, sí, que cierres para no cortarte y recordarle a los que nos están viendo que Marina va a estar en el Congreso el 21 de noviembre, en el panel, en el primero de los paneles, hablando de convivencia escolar. Bueno, quedan 20 segundos si querés cerrar, para bueno, no... yo realmente agradezco mucho, Ari, que me hayas invitado y creo que esto, es decir, si tengo que pensar. Bueno, se nos quedó el tiempo, vamos a ver si está por ahí Marina para que cierre y no cortarnos así abruptamente en esto. Instagram es muy cruel, es muy duro y se terminó el tiempo y se terminó. Pero estábamos hablando de convivencia escolar, realmente da para hablar muchísimo y si está por ahí otra vez Marina, la convocamos para que haga el cierre y agradecerle. Acá estoy, ahí le pedí a Marina a ver si puede volver. Bueno, estoy viendo muchos saludos, gracias a Gabriela por haber estado y participado, una gran directora comprometida en la escuela, gracias Nadia por todos los comentarios,
gracias a la gente de nuestra ONG que participó. Realmente un placer hablar con alguien con tanta experiencia como Marina Lerner. El próximo sábado, les comento, vamos a continuar el ciclo de charlas. Vamos a hablar con el profesor Gustavo Aviani. Él da judo social, es profe de educación física, es judoka y apuesta al judo social, una disciplina para bajar los niveles de conflictividad y para favorecer la convivencia. Realmente una experiencia muy enriquecedora que tiene Gustavo a través del judo. Trabaja en muchísimas escuelas, tiene una ONG que trabaja este tema y vamos a estar hablando con él sobre eso.